Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, y siempre un privilegio. Estamos orando por nuestra audiencia, los que ven este programa. No tenemos ningún motivo lucrativo, ninguno. Estamos aquí por amor a nuestro Dios y por amor a ustedes, sus almas y sus necesidades delante de Dios, y creyendo que la palabra de Dios tiene la solución. Entonces entramos en este nuevo tema hoy, la conversión verdadera. La conversión verdadera. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a entrar en un tema que realmente tiene aplicación para todo ser humano, como vamos a ver. La conversión verdadera habla de volverse de un camino equivocado a Dios, volverse a Dios, volverse de un mal camino a Dios. Suena sencillo. Dios nos invita a experimentar una verdadera conversión, una conversión verdadera. Es parte de salvación. De hecho, una persona que verdaderamente ha experimentado la salvación, ha experimentado una conversión verdadera. Ahora vamos a entrar en nuestro tema con la ayuda de Dios. Estamos en Hechos, capítulo 3. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de una conversión verdadera. La necesidad de una conversión verdadera es una necesidad universal de todo ser humano. Ahora, en primer lugar, todo ser humano está bajo pecado. Es decir, es pecador delante de Dios. Por eso necesita una conversión verdadera. Dice en Hechos 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Es un mandato divino, como vamos a ver más tarde, para que sean borrados vuestros pecados. La necesidad de una conversión verdadera es que tenemos pecados delante de Dios. Están escritas en los libros que Dios tiene, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado aquí en la tierra. Dios ha escrito, hay delitos, hay pecados, hay maldades. Todo ser humano está bajo el pecado, según Romanos 3:9, tanto judíos como gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como pecadores, necesitamos una conversión verdadera. Volver de nuestro pecado a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de la cuenta de los libros de Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Esta es la necesidad de una conversión verdadera. Todos estamos bajo pecado, todos somos pecadores. Tenemos una cuenta que va creciendo cada día, una cuenta de pecado, delitos, pecados, maldades, transgresiones, desobediencias, rebeldías, perversiones, corrupciones, desviaciones. Todo ser humano está bajo pecado y necesita una conversión verdadera. Número 2, todo ser humano ha hecho maldad y necesita una conversión verdadera. En el mismo Hechos, capítulo 3, Pedro está predicando en Jerusalén, diciendo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, Jesucristo fue resucitado al tercer día después de su muerte en la cruz. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. Entonces es necesario que yo experimente una conversión verdadera. Número uno, porque soy pecador delante de Dios y mi pecado me ha separado de Dios y me ha expuesto al juicio de Dios. En el día de juicio, Dios va a sacar los libros donde están escritos todos mis pecados. ¡Wow! Pero también todo ser humano ha hecho maldad. Dice, Dios envió a su Hijo, le ha levantado de entre los muertos y le envió para que os bendijese. Dios, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y quiere bendecirnos. ¿Cómo? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, vuelve de su maldad, de su pecado a Dios. Ahí está, amigo, amiga, la esperanza. Ahí está la salida de la vida miserable que el pecado te ha dado en este mundo. Hay esperanza. Hay un cambio que se llama conversión, que Dios mismo da su misericordia, su gracia, la invitación, la ayuda divina para convertirnos. Pero tenemos que tomar una decisión personal. Basta mi pecado, basta mi maldad. Yo quiero a Dios. Yo quiero su bendición, porque nuestro texto, Hechos 3:26, dice, a vosotros, primeramente el pueblo judío en este contexto, pero después todos nosotros, todas las naciones, los gentiles en todo el mundo, a vosotros primeramente, pero después gentiles, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió a morir en la cruz, a resucitar. ¿Para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hay esperanza, pero requiere una verdadera conversión del pecado, de la maldad a Dios. Y así a su bendición en nuestras vidas. La bendición de salvación, de perdón, de nueva vida, de nuevo gozo, de nueva paz, de un nuevo propósito. Oh amigo, amiga, ¿no es tiempo de experimentar una verdadera conversión en tu vida? Dios está ofreciendo esta conversión hoy a través de este mensaje. En tercer lugar, hablando de la necesidad universal de una conversión verdadera, en tercer lugar, el mundo entero está en tinieblas espirituales. Y por lo tanto necesita desesperadamente volver de las tinieblas a Dios que es luz y experimentar una conversión verdadera. Ahora vamos a cambiar pasajes, pero no de libros. El mismo libro de los Hechos, pero cambiar también de predicadores. Ahora es el apóstol Pablo, predicando el Evangelio de Cristo, explicando cómo Jesucristo le llamó, y Pablo primero experimentó una verdadera conversión y después predicó el mensaje que le convirtió de judaísmo y de perseguir a los cristianos a cristianismo, a Cristo y cristianismo, y a predicar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué conversión! Esto es Hechos capítulo 9, donde Pablo experimentó su conversión. Pero ahora está dando el relato de su conversión delante de un rey Agripa, y dice que Jesucristo le llamó diciendo, librándote, Pablo, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos espirituales.
para que abras sus ojos, su entendimiento espiritual, para que se conviertan, tanto judíos como gentiles, aunque principalmente ministraba Pablo a los gentiles, pero también a los judíos. Pero era el mismo mensaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado, sepultado, pero resucitado el tercer día, para que todo aquel que se arrepintiere y creyere en Él, fuese salvo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Conversión verdadera es volverse, salirse de las tinieblas a la luz. Tinieblas en la Biblia representan el pecado, la maldad, el reino de Satanás, del diablo, donde él reina sobre los hombres que viven en pecado y en maldad y en desobediencia contra Dios. Todo esto es tinieblas. Las tinieblas representan el reino de Satanás, el reino de maldad en que todos nosotros vivimos naturalmente desde nacer, haciendo cosas a escondidas de los ojos de los hombres, pero no de los ojos de Dios. Entonces una conversión verdadera es a causa de las tinieblas espirituales en que todo el mundo está viviendo. La Biblia dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay mentiras en Dios, solo en nosotros que vivimos en las tinieblas aquí en la tierra. No hay engaños en Dios, Él es la verdad, pero nosotros no siempre hablamos la verdad. Hay engaños en el ser humano. No hay maldad en Dios, Él es luz, pero nosotros tristemente tenemos maldad y pecado. Tenemos corajes, envidias, resentimientos. Tenemos deseos para venganzas y a veces buscamos venganzas. Salen mentiras de nuestras bocas, salen maldiciones de nuestras bocas. Hay robo en el corazón del ser humano. Hay codicia, aunque no llegamos a robar, pero en el corazón hay codicia. Quisiera tener lo que él o lo que ella tiene. No voy a estar feliz hasta que tenga. Y ahí está la envidia detrás de la codicia, que es detrás del robo. Y ahí estamos nosotros. Y hasta nos hemos acostumbrado en este mundo de vivir en las tinieblas espirituales. Pero recuerda esto, amigo, amiga. Dios ve todo. Dios es luz. Dios sabe todo, Dios ve todo, Dios va a tomar en cuenta en el día de juicio todo. Y aunque nosotros nos reímos acerca de nuestro pecado y nuestra maldad y lo que hicimos en las tinieblas, pero ahora las tinieblas son luz en nuestro mundo actual. Ya no se esconde del pecado y no hay vergüenza, no hay pena, pero delante de Dios es tinieblas. Y llegará el día cuando Dios, siendo luz, va a exponer las tinieblas, el pecado, la maldad del mundo y asignar un juicio justo y eterno sobre todo pecado de todo ser humano. Y esto, amigos, escuchen, esto nos habla entonces de una grande necesidad de una conversión verdadera del pecado, de la maldad y de las tinieblas a Dios. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Oh, ven, conviértete a Jesús.
Conviértete a la luz, conviértete a la vida, la luz de la vida, porque en la luz de Cristo hay perdón, hay limpieza. 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y también comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, amigos, no hay ningún bien en las tinieblas. No hay ningún bien en las tinieblas. El bien es en convertirme, volverme de las tinieblas, reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz, y entonces experimentar perdón y paz con Dios. Libre de culpa, libre de condenación, libre para vivir felizmente en nueva vida en la luz de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la necesidad grande de una conversión verdadera que estamos viendo en este estudio. Pero en cuarto lugar, hablando de esta gran necesidad de una conversión verdadera, en cuarto lugar, todo el mundo está bajo la potestad de Satanás. Repito, todo el mundo está bajo la potestad de Satanás. Potestad, bíblicamente, habla de dos cosas. Potestad habla de autoridad, pero también habla del poder para ejecutar las cosas por las cuales tengo autoridad que hacer. Tengo autoridad o derecho de hacer algo y tengo poder para llevarlo a cabo. Autoridad viene de Dios. Dios es el autor de toda autoridad. Pero cuando Satanás entró en el mundo y el ser humano cada vez más dio más y más lugar a Satanás, entonces Dios dijo a la raza humana, ok, si es lo que quieren, dejo cierta autoridad en las manos de Satanás. Y él va a hacer estragos en sus vidas y en su mundo. Mire, amigos, ¿cómo va nuestro mundo actual? Sinceramente, ¿vamos de bien en mejor o de mal en peor en nuestro mundo actual? En la moralidad, en la honestidad, en la bondad, en la santidad y pureza, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Oh, yo creo que no hay nadie que discutiría y diría que vamos mejorando, estamos evolucionando cada vez más mejor, cada vez más cerca de Dios, cada vez más como Jesucristo. No, la triste verdad es que Satanás, escúchenme, está ganando cada vez más terreno. Le estamos dando cada vez más autoridad sobre nuestras vidas. Y Dios está diciendo, si es lo que quieres, haz lo que quieras. Pero Él va a hacer estragos en tu vida, en tu familia, en tu mundo, en el mundo donde vives, en tu generación, y vas a dejar maldiciones numerosas y gravísimas para la próxima generación. Y Satanás está ganando terreno en los corazoncitos de los niños más chiquitos a través del internet, a través de la tele, a través de las influencias perversas en la escuela, en la calle, pero ahora en la casa con un control o con un ratón o lo que sea, un celular. Y están viendo las maldades de violencia, de pornografía, de programas de doble sentido, de raperos tatuados con una rebelión. Y nosotros, con tal que se entretenga, y yo puedo
ocuparme en lo mío. Y Satanás tiene los padres. Satanás tiene los hijos. La Biblia no es un libro anticuado. No es un libro ya pasado de moda. No era esto para nuestros padres, para nuestros abuelitos, para los de otra generación. La lectura de la Biblia, la oración, la fiel asistencia a una iglesia bíblica, evangélica, que sin temor habla contra de los ídolos y que solo en Jesucristo hay salvación, y sin apología, sin pena, dice, Dios dice así, así Dios ha dicho por su palabra. Y entonces hoy día estamos dando lugar cada vez más. Todo el mundo está bajo la potestad de Satanás, dice 2 de Corintios. Si hay duda que es así, tal vez dices, estás exagerando, hermano Mateo. Ya pasaste la línea. Cálmate. No es tiempo de calmarnos. Es tiempo de levantarnos y convertirnos a Dios. 2 de Corintios capítulo 4. Versículos 3 y 4, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces este versículo dice que los que se pierden en este mundo, en los cuales el Dios de este mundo, este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Todo el mundo. Si esto no es suficiente, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, la luz, la vida, el Salvador del mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno de Satanás mismo. Y entonces Jesucristo envió al apóstol Pablo y dijo, Pablo, te he enviado para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, la autoridad y poder de Satanás. No, vuélvate a Dios. A Dios es nuestro mensaje en este programa. Es el mensaje del apóstol Pablo. Es el mensaje del apóstol Pedro que estamos viendo en este mensaje. Es el mensaje del Señor Jesucristo, de Dios, a todo ser humano. Tú y yo necesitamos una conversión verdadera. Y el último punto, antes de terminar este mensaje, hacer la aplicación final, hablando de la necesidad universal de una conversión verdadera. Nuestro mundo está relleno, llenísimo, en extremo de los ídolos. Nuestro mundo actual y desde antigüedad está relleno, llenísimo en extremo de ídolos. Vivimos nosotros como en los tiempos de Isaías el profeta. Porque cuando se llena el mundo de ídolos, escucha este punto. Puedes encontrar esto en Romanos capítulo 1. Lee, por favor, Romanos capítulo 1. Vemos esta verdad, que cuando el ser humano rechaza el conocimiento de Dios y pone en lugar de Dios o al lado de Dios ídolos e imágenes, lo que sigue es toda clase de perversión moral o sexual
y después toda clase de pecado. Rechazando a Dios, poniendo un ídolo o una imagen en lugar de Dios o al lado de Dios, resulta en toda clase de perversión moral y sexual, y después abre la puerta a toda clase de pecado y de maldad. Dios jamás está de acuerdo en toda la palabra de Dios con ídolos e imágenes. Jamás. Siempre habla en contra, en términos de condenación, en términos de juicio, en términos de provocar su santa ira y santo enojo. En toda la Biblia, todo ídolo, toda imagen es condenado y juzgado por Dios, aborrecido por Dios. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 6, Dios está hablando fuertemente a su pueblo diciendo: ciertamente tú has dejado, Dios, tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos, noten esa palabra, de costumbres traídas del oriente, idolatría del oriente en tiempos antiguos, dioses de los países orientales, y de agoreros, adivinos, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros de otras religiones que judaísmo. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. La avaricia es idolatría en la Biblia. También está su tierra llena de caballos, confiando en un ejército en lugar de confiar en Dios. Era un gran error de Israel en diferentes tiempos. Y sus carros innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos. A fin de todo, amigos, razonemos. Ídolos e imágenes son obras de manos humanos. Increíble. Adorar algo que nosotros hemos hecho en lugar de adorar al Creador de todo el mundo y los materiales que estamos adorando o usando como una ayuda para llegar a Dios, un santo, una imagen de la madre, o otra manera que estás usando, otra imagen o ídolo o persona o medio. No. Dios es único. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado delante de los ídolos. Los han reverenciado, venerado, rogado a ellos en vano, sin propósito, sin fruto, sin sentido. Por tanto, dice el profeta, no los perdones. Llegó a un colmo donde Dios tuvo que juzgarles fuertemente. Pero hay esperanza. Si hay algo o alguno oyendo este programa que dijera: yo sí, hoy, a través de la palabra, de este mensaje, de la palabra de Dios, yo veo y siento mi necesidad de un cambio radical en mi corazón y en mi vida, una conversión verdadera. Yo lo siento, yo lo veo, yo entiendo ahora. He visto en este mensaje la necesidad de una conversión verdadera, que yo estoy en pecado, separado de Dios, y en peligro de morir y ir a la separación eterna del infierno. Yo estoy viviendo en maldad. Yo he hecho maldad. Yo he andado a escondidas, supuestamente, en tinieblas espirituales, y ahora entiendo que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ningunas. Entiendo hoy
que todo el mundo está bajo la potestad de Satanás y yo he dado lugar a Satanás mismo por medio de mi pecado. Y yo reconozco que aunque el mundo entero esté lleno de imágenes e ídolos, Dios aborrece la idolatría y necesito convertirme de todas estas cosas y de la misma idolatría. Amigo, amiga, todo ser humano está en un gran peligro y esto incluye a usted y a mí. Antes de conocer a Jesucristo en verdad como nuestro Salvador, estamos en un camino como seres humanos, un camino equivocado. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muerte espiritual, separación de Dios ahora. Muerte física, separación del alma del cuerpo en muerte física. Muerte segunda y la última fase, la muerte segunda, la muerte eterna del alma y del cuerpo en el infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces necesitamos entender hoy nuestra necesidad personal de una conversión verdadera, es decir, de volver de nuestro pecado, de las tinieblas, de la maldad, de Satanás, de los ídolos, y volver a Dios por medio de Jesucristo, que vino para perdonar nuestro pecado y limpiar nuestra maldad y hacernos parte de su reino de luz. Ahora no bajo la potestad de Satanás, sino la potestad de Jesucristo nuestro Salvador. Y ya no adorar ni venerar, porque en el latín es lo mismo. La raíz de la palabra adorar, venerar es lo mismo. Ya no voy a tener ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna ayuda para llegar a Dios. Solo Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy necesitas, amigo, amiga, volver a Dios por medio de Jesucristo. Y si Dios permite, vamos a seguir en este precioso y necesario mensaje, la conversión verdadera. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga.